Hola chiquillos, ¿cómo están? Hello, muy buenas tardes. Vamos a arrancar este directo de día sábado. Gracias a todos los que están conectados de antes de arrancar, de antes de iniciar. Los veo ahí esperando. Gracias también por sus saludos. Hay mucha gente acá. Va a menos de un minuto y llevan 30 personas adentro. ¿Qué dice José Álvarez? ¿Cómo está ahí? No, José Esteves. Esteves. Te hablo por España, un iPhone 10. GSM, tengo los SH de 13 en 13.3 sin querer, se me actualizó a 14.7. No te sirven los SH de 14.4 en iOS 13. Servían cuando Apple estaba en esos meses bien pasados, no había problema con la SEP y el baseband, la compatibilidad. De hecho, hoy día los SH solamente sirven para iOS 15, a menos que se esté buscando ahí una actualización. Hey Andrix, ¿cómo estáis? ¿Cómo está todo allá por la capital? Hello, hello, ¿qué más tenemos acá? Sí, pero meter la SEP y el baseband manual no te va a servir en esta oportunidad, porque la SEP de iOS 14 no es compatible con la de iOS 13. Ahora no. Eh, tu, 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 tu. Mira, Santiago Caro también está dando la respuesta ahí en el chat y Alejandro Barrera, gracias. Gracias por apoyarnos entre nosotros en un momento ahí de conversación, un chat, y aparece el mensaje. Full Jailbreak, ya listo esperando la clase. Aquí estamos, chiquillos. Ya son más de 60 personas. Vamos por esos likes. Recuerden el hashtag si te leo like. Así que, ¿qué es lo que me dice Rubén? Dice, hola, profe. En primer lugar, gracias por tu respuesta en Twitter acerca de las versiones del iPhone 11 Pro. Mi duda es con Jailbreak. ¿Será posible guardarlo de SH de esas versiones? No, no firmadas, no. No, antes se podía hacer aquello. Cuando digo antes, estoy hablando de iOS, si no me equivoco, 7, 6, 5, pero ahora ya no. Solamente de las versiones que se firman. ¿Cómo estáis, Darío? Hello, ya estamos por arrancar. Ali Ortiz también ahí en el chat. Activo, don Fran Rodríguez. Está Alejandro Barrera también dando ahí respuestas en el chat. Gracias, chiquillos, porque ver cómo se apoyan entre ustedes, qué bueno es. Qué bueno es. Pregunta, mira el nombre de usuario, ArgSFSK. Profe, ¿hay esperanzas para iOS 14 en este 2021? Sí, hay esperanzas. Hey, Gonzalo, ¿cómo está? Y presente en la lista como cada sábado. Van a usar unas máquinas del Jefe, como siempre, está tomando la delantera. Saludos de Quique. Hey, saludos también para ti, Gonzalo, que estés muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Me pregunta Darío, ¿qué pasó? ¿Por qué no empezó a tiempo la clase? Lo que pasa es que estábamos ordenando la casa, no alcancé a almorzar. Me metí a un espacio de Twitter a conversar un rato con Daniel de iOS Noticias Yelp, y habían varios también ahí conectados, y se me pasó la hora y tenía que ordenar la casa y todo, y no alcancé a almorzar y estaba lavando los platos ahora. Pude haber hecho lavando los platos, pero tenía que ir para allá, luego venía acá a la pizarra, tengo que rayar hoy día acá en mi espalda, así que por eso no empezamos a la hora habitual, pero ya estamos acá, que es lo que importa. ¿Ya? Así que me pregunta Viro, profe, ¿cuándo sale la entrevista con Z Bullo? Mañana. Mañana. Hoy día grabé con Cristian, con Z Bullo, grabé con él. Tenemos 13 horas de diferencia. ¿Sabes lo que es grabar con 13 horas de diferencia y coordinar? Pero Z Bullo ya está muy buena la conversación. Él es una persona que se dedica. Bueno, primero lo conocimos por el tema del bypass de iCloud y ahora le está haciendo el jailbreak literalmente a vehículos. Así que Fernando, ya que tenés tu joyita nueva, tu Ford, pon atención al podcast de mañana porque se le puede hacer el jailbreak a los autos con función. Él decía que puede dar comandos de voz con Siri y puedes hacer cosas en el auto que no lo puede hacer de manera normal. Entonces es genial. O sea, y bueno, y Zbuyo es conocido por el tema del bypass de iCloud. Y estuvimos conversando el panorama actual del jailbreak en iOS 15, qué va a pasar con un rootless, qué va a pasar con el bypass, fechas, etcétera, y es alguien que se dedica, o sea, es su trabajo la programación y sabe bastante. Creo que dentro de las personas que he tenido la oportunidad, que han pasado por todos los podcasts y de todas las personas que he conocido durante todo el tiempo que llevo en el jailbreak, sin duda es la persona que sabe más. Así que, y para mí un orgullo tenerlo acá en el canal. O sea, yo me gusta como lo puso también Fernando ahí en su Twitter, de que yo trato de compartir según cómo voy percibiendo las cosas y explicarlas de acuerdo a la manera en la cual lo voy entendiendo. Siempre va a haber alguien, Fernando, que sabe más que tú, ¿cierto? Y siempre va a haber alguien que sabe menos que tú. La idea es que a veces uno con quién se va a comparar, y la comparación tiene que ser contigo mismo, como eras ayer, como eres hoy. Pero tenerlo a él es espectacular, o sea,
y dura menos de media hora, me sorprendió. De hecho, terminé de exportarlo, lo tiré a Final Cut, hice unas cuantas ediciones y duraba menos de 30 minutos, así que pensé que iba a durar más, pero la conversación tuvo muy... Hay una clase, hay clases de las cosas que se van enseñando en el canal, que se van mostrando, así que no se vayan a perder. Así que gracias ahí a Viro porque estuvo preguntando. Profe, ¿se viene el Jailbreak para iOS 15? Por supuesto que se viene. Darío, saludos para ti también hasta Ecuador. Ricardo Infante, profe, estoy en 14.7.1. ¿Conviene irse a 14.8 en el iPhone 7? No. O sea, sí y no. ¿Por qué sí? Porque en 14.8 tienes el jailbreak de Checkra1, pero es con computador. Pero si estás en 14.7.1 y aguardas allí, va a salir un jailbreak también que es sin computador, que es del de Ancover o el de Taurin. Así que no te pierdes de nada en realidad en punto 8 con punto 7.1. Así que no te aflijas en verdad, Ricardo. Quédate donde estás. Activos desde RD también, don Antonio, y somos 80 personas en 6 minutos. Gracias, chiquillos. Está también Amaro conectado y Sumuxu. ¿Qué tal, Hernán Erazo? Profe, ¿para cuándo el jailbreak de 14.7? Bueno, hay novedades de jailbreak, al menos durante esta semana. Algo tendría que ser liberado. Se dio una fecha del jueves 21, literal así, jueves 2/1/21, lo puso Linus Hens, que va a liberar una cadena de vulnerabilidades que permiten hacer un jailbreak Untether hasta 14.5.1 y también un semi-Untether se vendría hasta 14.6 de acuerdo también a lo que él liberó. Así que está bien bueno, de acuerdo, pero hasta punto 7 todavía no hay registro, pero si se está cubriendo varias versiones de iOS es porque punto 7 y punto 7.1 y eventualmente obviamente punto 8 también va a llegar. ¿Ya? Que tenemos acá también, ¿cuál jailbreak va a salir primero? Antonio Rivas pregunta, creo que por la experiencia sería Ancover. Por Ancover. Recién estábamos conversando en ese espacio que se hizo en Twitter, que es como una sala para hablar en vivo, sobre si Taurin sería primero o Ancover. Y lo que yo les comentaba, al menos ahí, cada uno estaba dando su opinión, también daba la mía, que primero da lo mismo cuál herramienta sea. La idea es que venga un jailbreak y vendría para varias versiones de iOS, 14.4, 4.1, 4.2.5 y punto 5.1. Bacán. 5 versiones de iOS que no tienen jailbreak estarían recibiendo un jailbreak. Eso es lo primero. Lo segundo, que Coolstar puede tener cercanía con Linus Hens, que va a liberar estos exploits para que se haga el jailbreak Untether, pero por más cercanía que tengan, no es seguridad o no es una consecuencia inmediata de que va a salir primero su herramienta, porque cuando salió con el Mother Pwner, el jailbreak, el equipo que liberó el exploit del Cicuta Virosa, vimos que no lo sacó primero Taurin. Y no sabemos si lo sacó a lo mejor porque el exploit, bueno, faltaba pulirlo, el chinito le hizo el pre-jailbreak y estaba listo. Y por más que lo haya etiquetado Mother Pwner y le dio acceso al exploit antes que nadie a Coolstar, no salió. No lo sabemos si no lo sacó por un tema de inexperiencia o si en su vida personal los estudios de la universidad no lograba hacer la herramienta. Puede ser por varios factores. Bueno, en ese entonces el Mother Pwner liberó el exploit y no estaba listo para llegar a implementarlo. Entonces también va a depender de Linus Hens, de qué manera está liberándolo, si sea listo para colocarlo ya dentro del jailbreak de Ancover o el de Taurin, porque lo que va a hacer Linus Hens, bueno, si lo libera listo, yo creo que tendríamos jailbreak en octubre. Hagamos cuenta que este es el exploit, ¿de acuerdo? Es una caja de una webcam y, bueno, este es mi backpack, mi mochila con la que voy al trabajo. Supongamos que este es Taurin, ¿de acuerdo? O es Uncover. Entonces, si viene acá Linus Hens, yo creo que la captura la vamos a hacer con esta cuando sea el momento de la captura de pantalla, es tomar el exploit y ¡pum! ¡Listo! Ya está listo. Eso va a depender de cuán limpio o cuán listo para ser utilizado libere el exploit. ¿De acuerdo? Hey, Rafael Melo, ¿cómo estáis? Kevin Galgay me dice, Catbay, profe, ¿algún tweet para no poder apagar el iPhone mientras está bloqueado? Que no se apague el iPhone. Hay algunos que te lo ponen en modo de hibernación. Y ahí está, ¿cómo se llama este? Que es de Sentinel, que le hizo un revisado a Sentinel y el otro se llama Safe Shutdown. Hay otros también, que yo sepa. Pero ahí está, estos dos yo al menos yo le hice el revisado Sentinel, ahí como el centinela. ¿Ya? Eso puede estar viendo. Veamos también acá. Si dice Cuyabro, conteste, pero ven cómo van apareciendo los mensajes, ¿no? O sea, si se ponen ustedes en mi lugar, se van a dar cuenta de que está complicado. Veo a Carmen Gallardo ahí en el chat también conectado. Está Francisco también ahí en el chat. Profe, quiere decir que no habrá jailbreak en Safari hasta 14.8. No sabemos, por lo menos ahora hay hasta 14.7.1. Pero habría que seguir esperando nada más. Por lo menos sabemos que
se podría realizar de manera como es Uncover y Taurin, semi-untether. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Jonathan, profe, ya dejé mi like. Saludos de nuevo. Primero en el podcast de Daniel y ahora otra semana Liberación de Exploit. Estamos en temporada de, así como cuando en algunos países hay temporada de para cazar, no sé, pues ciervos, patos, porque se están aumentando. Entonces estamos como en temporada de cacería, pero de esta temporada de liberación. ¿Ya? ¿Qué pasa, Alfredo? Juegue temprano, pero estaba comiendo y no podía decir, dale, Alfredo, no hay problema. ¿Qué me dice Santiago? Profe, algún tweak para poner un banner en los ajustes. Shuffle crashea mis ajustes, ya desactivé todo, iCleaner y sigue igual. No será de la versión de iOS. Yo ocupo Shuffle en punto 3, 14.3 y por lo menos anda bien. Pero para poner así como lo distribuye Shuffle. Pero hablábamos la semana pasada del Preference Organizer, ¿no? ¿Lo probaste? ¿Eras tú, Santiago, el que me preguntaba eso? Preference, va todo junto. Déjame. ¿Dónde anda mi hijo menor acá al lado dando vueltas? Me anda desordenando las cosas. Me saca los plumones, preference. O bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un niño de 2 años. Organizer 2. Esa es una alternativa a Shuffle. Preference Organizer, lo que no sé si está actualizado. Ah, no te deja poner un banner. O por último, Santiago, si hay tiempo, borra el jailbreak. Hazle un restore rootfs y vuelve a probar. Y si no funciona, bórralo con iTunes. Perdón, no, con iTunes no. Con 3utools. Con 3utools también me lo puede estar borrando. ¿Qué pasa, Moki? Acá está Noé, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal su semana? Muy activa. Ha sido una semana especial. Hoy día en Chile se recuerda el Día del Profesor. El 16 de octubre. Creo que el día 16, ¿no? ¿Cierto? Sí, 14, 15, 16. Y es el día del profesor y ha sido una semana, bueno, el lunes fue feriado en Chile, creo que en varios países también, y ha sido una semana bien regaloneado, decimos en Chile, que te regalonean es que te hacen como cariños, te regalan cosas, te saludan. Vinieron padres de mis estudiantes acá a casa a dejarme regalos, gracias profesor por su labor. Eh, entonces, ha sido una semana linda en ese sentido. No alcancé a leer el resto de tu mensaje, me quedé pegado en la respuesta, ¿cómo le va su semana? Se me perdió tu mensaje, Noé. ¿Dónde está? Lo estoy buscando. Pero así es como vamos, Noé. Espero que tú también estés bien. Ahí está. Estaba mirando una foto de usted que tal vez nadie conozca y solo puedo decir que a mí me hubiera gustado tener un profesor con la secundaria. Ah, deben ser las de Facebook seguramente. Claro, Facebook te va mostrando esos recuerdos, lindos recuerdos que tengo con mis estudiantes. Trabajar con ellos y lo que te dicen. De repente me saludaron de estudiantes que yo nunca imaginé que de repente uno es como medio estricto con ellos porque quiere que den su máximo potencial y ellos son capaces y a veces sienten que ellos no lo pueden hacer y se acercan y te dicen gracias profe por confiar en mí, gracias profe por ayudarme, por escucharme, por explicarme 1000 veces el mismo ejercicio. Si no entendía, usted estaba ahí otra vez, así que para mí es vocación simplemente. Y creo que con esa vocación, creo que es parte de la descripción del canal. Si ustedes van al canal y hay varias pestañas arriba de videos, listas, comunidad, canales, y hay una que se llama Más Información, y ahí hay una descripción del canal que la escribí hace años atrás. Y puse que si bien uno va a encontrar contenido en este canal, que lo más probable es que aparece en otros canales, porque, hello, YouTube es así, está explicado con la pasión y con la vocación que tiene un profesor por enseñar. Así que es lo que pretendo transmitir. Sé que a veces soy medio robótico, a veces me dicen que hablo rápido. Creo que también pasa por ser chileno. No sé si los chilenos, no todos, pero a veces nos dicen, o sea, vean a Germán Garmendia, que es un ejemplo de un chileno conocido, que cómo hablamos es la velocidad con la cual nos comunicamos. Pero ahí estamos, muy contentos, ha sido una linda semana. Me pasé un montón de comentarios, no me maten, por favor. Somos más de 100 personas, estamos en una semana decisiva para el Yelbre, quienes más adelante vamos a hablar de aquello. Gabriel Lara, profe, una consulta, estoy en 14.7, tengo los SH para 14.6. Debería bajar, Gabriel, la única, primero, Apple modificó una parte que se ocupa para ocupar los SH, que tiene que ver con Future Restore, específicamente con la CEP y el baseband, y no se pueden ocupar hoy día los SH en iOS 14. ¿Se van a poder ocupar? Creo que sí, pero al menos están funcionando hoy día en el iPhone 7, en iPhone 6S y SE primera generación.
Todo el resto no se puede ocupar los SHSH por ahora. Gracias por tu saludo, Fernando. Varias gente que vi que mientras estaba hablando mandaba ahí sus saludos por el día del profesor. Gracias. Me dice Antonio Mongui, profe, ¿y el jailbreak saldrá para poder tenerlo en la computadora? Debiese ser, o sea, todos los jailbreaks se pueden instalar a través del computador. Algunos prefieren no hacerlo a través del computador porque es más cómodo. ¿Qué es lo que me dice acá Cuyabro? Profe, estoy en 14.5.1, excelente versión de iOS en la que está, más encima con un iPhone 12. ¿Debo guardar los SHSH? Saludos a los colombianos en Boston. Bueno, la respuesta es sí, tienes que guardarlo. El tema es que los SHSH se pueden guardar solamente de las versiones que se están firmando. Entonces hoy día se firma 15.01 y 15.02, son esos los SHSH que puedes guardar, pero estando en 14.5.1, loco, está ahí en una versión, pero bacán, se viene un jailbreak Untethered en tu versión de iOS y en tu dispositivo, así que quédate ahí nada más. ¿Ya? Profe, ¿sabes si el equipo de Checkra1, dice Amaro, se rindió para hacer el jailbreak de Checkra1 en Windows, así oficial, como una herramienta? No sabemos si en realidad, yo creo que ahora el equipo de Checkra1, primero pienso que no lo va a sacar para Windows, aunque ellos lo tienen, ya han mostrado videos en conferencia de cómo lo enseñan, al menos la parte del CLI, del editor de comandos, o sea, con los símbolos del sistema. Así lo tienen, ¿no? Lo tienen con una ventana aún. Si no lo han liberado, no lo sé por qué. Creo que sus ojos están metidos en iOS 15 y iOS 15 está pero rotísimo con el tema del jailbreak, que fue parte también de la conversación con Z Bullo. No se vayan a perder el podcast de mañana. De hecho, estábamos hablando, él tiene contacto con Luca Todesco y con otros integrantes del equipo, así que hay información eh, muy buena, muy buena para el podcast de mañana, no se lo vayan a perder. Ya hay exclusivas que son, pero vuela la cabeza. Ya, pero por mientras, Checkra1, bueno, desde el Mac o utilizo todo lo que es el pendrive para ocuparlo en computadores que tienen Windows. Es como la opción que nos queda por ahora. Y creo que la gente que ha estado usando Checkra1 de esa manera te termináis acostumbrando. Procuran que no se le apague el dispositivo y si se apaga, bueno, hago el jailbreak otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? No es que no quiero que se desactive el jailbreak. Bueno, ahí viene un Untethered. Pero ¿hasta dónde viene el Untethered? Hasta 14.5.1. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? O sea, quedarse en la versión más baja, los que siguieron el consejo, siempre va a haber recompensa ante aquello. ¿Ya? Me pregunta MFLW, ¿existe algún jailbreak en el XR? Existe hoy día, lo puedes hacer hoy día de hoy, siempre y cuando esté en iOS 14.3 o alguna versión inferior. Se viene un jailbreak hasta 14.5.1 en tu dispositivo, pero si está en iOS 15 ya no te muevas más. Quédate en 15.01, ¿de acuerdo? La mejor versión de iOS 15 es 15.01, pero no significa que hay que actualizar a 15.01. Solo los que están en iOS 15 hoy día tienen instalado iOS 15 en su dispositivo, hoy día tienen iOS 15 en su dispositivo, hoy día tienen iOS 15 en su dispositivo, hoy día. Ellos tienen que instalar 15.01, nadie más. Los que están en iOS 14 no se muevan, por favor. Chiquillos, somos 100 personas, más de 50 likes. Gracias en verdad por su apoyo, por estar acá, vale la pena. Una de las cosas que me estoy preguntando con las vacaciones que vamos a tomar en familia, yo creo que esto voy a continuar con estas transmisiones. No sé si los días sábados, donde voy, no sé si voy a tener un buen internet. Así que probablemente voy a hacer transmisiones más seguidas durante la semana y pendiente, si sale algo importante, me la arreglo, pero viajo con todo, si viajo con micrófono, con el computador. No creo que vaya a haber video todos los días, vamos a parar ahí un poco, pero las semanas de podcast y las semanas de directos, esas sí van a seguir, ¿de acuerdo? ¿Cómo está? Dice Ángel Muguía, bien, gracias a Dios, todo bien, con un poco de apetito, no alcancé a almorzar, pero vamos a comer rico después de esta transmisión. Profe, ¿existe algún tweet que me pueda habilitar el 5G en mi iPhone 12 Pro Max 14.1? Ya no me aparece. Ah, no sé de tweets para el 5G. Lo siento, creo que no he escuchado tampoco. Creo que no tienen que ver tweets para aquello. Tiene que ver con tu operador telefónico, ¿no? Ese es el que tiene que brindarte la tecnología 5G, dependiendo de las antenas celulares que ellos tengan a tu alrededor. Me dice Mamba, dice, profe, estoy en 15.0, ¿debería subir a 15.01? Sí, sube. Mil veces sí. Pero a 15.01, no a 15.0.2. Déjame porque parece que no coloqué ese tutorial en la descripción. Lo voy a añadir ahora mismo. Lo dije hace un rato, ¿cierto? El consejo es solamente para los que están en 15.0 o 15.02. Son ellos los que se tienen que ir a 15.01. Déjame buscar el tutorial. Tutorial, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
para añadirlo de inmediato. Mira, no lo tengo. Ya, después lo colocaré. Pensé que lo tenía más a mano para estarlo cargando más rápido. A ver, y acá en este otro video. Oh, mira, tampoco lo tengo. Rayos. Ok, bueno, lo que acabo de ver en la descripción es que se están sorteando 3 tweaks. Hoy día o mañana termina finalmente el de NetFence. Ahí, Moki, ya sabes que hay una copia para ti. NetFence, que es un cortafuegos, o sea, que te dice todas las conexiones entrantes y salientes que está teniendo tu dispositivo en Internet. Y es un corto, o sea, tienen que ver el revisado, ese video está buenísimo. AF Social también va a terminar, que es el todo en uno para tus redes sociales. O sea, acá tienes Watusi. Está Watusi dentro de este tweet, o está para tweet, para YouTube, para Instagram. Es el todo en uno. O sea, hay algunas personas que han llegado al punto de comprar solamente AF Social y de ahí nada más. Y ya tienen todo. Bacán. Y bueno, hay otros sorteos. Estos terminan este fin de semana. ¿De acuerdo? Terminan hoy o mañana. ¿Ya? Yo prefiero no dar fechas porque en realidad hay veces que no tengo el tiempo, me traspapelo, no alcanzo. Prefiero, ahí los que ya conocen saben que al final el sorteo se está haciendo y los premios se entregan. Y luego hice el revisado de un tweet que instalé en mi teléfono, lo llevo probando un par de semanas y se llama, ¿cómo se llama este? Es el Quart, el de las notificaciones. Ya, o sea, cuando dicen que, oh, Apple cambió las notificaciones en iOS 15, Quart, de ahí lo sacó. O si no lo sacó de ahí, Quart se parece bastante a lo de iOS 15, pero Quart salió antes y lo hace mucho mejor. ¿Ya? Ya, sigamos ahí. Listo. Vamos entonces con los comentarios, sigamos por acá. Tengo 1502 y no me deja instalar el jailbreak porque estás en 1502, pues tóxico. O sea, tóxico es tu nombre de usuario, ¿de acuerdo? No te estoy diciendo tóxico para que la gente sepa. Profe, yo bajé a 14.8 un día antes de que se dejara de firmar. Hey Ángel, la hiciste y la hiciste bien. Si gano F Social tendría que desinstalar como 5 tweaks. Exacto, por eso es el todo en uno, es muy bueno. Full jailbreak. Saludos, profe. ¿Cuándo su video de todos los tweaks que tiene en su dispositivo? ¿Cuándo podría ser los tweaks? Es que en realidad los tweaks que yo tengo en mi dispositivo no son la gran cosa, pero yo creo que puede ser como para los 100.000 suscriptores, si es que el canal sigue vivo hasta esa fecha, y si es que yo también tengo vida y salud, podría ser. ¿Qué me dice Antonio Rivas? Profe, estoy en 14.1, 12 Pro Max y esperando, pero si ya tienes jailbreak ahí en Uncover y Taurin, a disfrutar nomás, pues. ¿Cuándo saldrá el jailbreak Antether? Pregunta Abo Dali. Bueno, el Antether, primero, lo que sabemos es la fecha de liberación de los bugs, de las vulnerabilidades que permiten hacer el jailbreak Antether, y es el jueves 21, lo dijo Linus Hens, que es el desarrollador que tiene todo ese descubrimiento y lo va a hacer público. Va a depender, como lo mencionaba hace un rato, qué tan pulido lo va a estar liberando, o sea, qué tan listo para ser implementado. De ahí va a depender el tiempo. Quart es el tweet que mató a todos los que subieron por estas notificaciones. No tiene la calidad de Quart. En realidad está bien bueno Quart. Me gustó. Y me puse en contacto con el creador de Quart, que es Laughing Wall y de Time Loop. Y se vienen más revisados de sus tweets, de Emerald, de Prism, que son tweets que son bien viejos en la comunidad, pero no tengo yo el revisado y quiero hacerlo para que ustedes también lo vean. ¿Qué es lo que me dice Melvin Marte? ¿Cómo estáis, Melvin? No puedo comprar AF Social. Aparece baneada la cuenta de Twitter y no puedo usar la licencia de cambio. A ver, primero, la nueva cuenta de AF Social, yo tengo contacto también con este desarrollador que se llama Asos Alfiras. Pero cómo lo encuentras más fácil es AF Social 3. ¿De acuerdo? @AF Social 3. Esa es la nueva cuenta de soporte. Y la de Twitter, déjame buscarte la de Asos Alfiras. Tienes que hablarle en inglés, este muchacho creo que es árabe. Acá está, Asos Alfiras. Y el usuario de él, para que lo puedas ver, es, acá te lo voy a dejar, es arroba también, arroba AZOZZ Alfiras. Ahí está. Ahí te puedes poner en contacto con él, ¿de acuerdo? Y puedo volver a usar esa licencia de cambio de dispositivo. Creo que sí, porque cuando tú tienes que crearte una cuenta, pero creo que en esa cuenta se vincula a un dispositivo. No estoy seguro de eso, no he visto, no tengo en mi mente ahora la descripción del tweet,
pero le puedes preguntar a él, ocupa el traductor de Google y ponle eso, o sea, vi que esta es tu nueva cuenta, la puedo usar en otro dispositivo, a lo mejor te va a decir que no. Y si tú le dices, pero la puedo eliminar en el otro dispositivo, tú me lo puedes borrar de tu base de datos y me das acceso en este nuevo dispositivo, yo creo que te va a decir que sí. ¿Ya? Hey, super ya, saludos también para ti. ¿Qué es lo que dice Justin Tavares? Profe, buenas tardes, ¿me podría recomendar qué hacer si tengo iOS 14.7.1 y quiero hacer el jailbreak? Primero, Justin, dime cuál es tu teléfono. Pero si no tienes jailbreak ahora, probablemente tienes un 10R, un 10S, 11, 12, 13, etcétera. Tienes que esperar. Tienes que quedarte nada más. Aunque el iPhone 13 no llega a iOS 14, pero es esperar. Como dice Fernando, ahí solamente tienes jailbreak ahí si tienes un iPhone 10 o inferior, ahí lo puedes hacer. 7 Plus. Ah, pero si tiene un 7 Plus, check Rain, Justin. Check Rain, el tutorial está en la descripción. ¿Ya? ¿Cuándo saldrá para iOS 15? Erlate Robles, no hay fecha en realidad, pero fue parte de la conversación, como les dije hace un rato, junto con este muchacho de Z Bullo, una leyenda del bypass de iCloud, que entregó información muy buena, así que no se pierdan el podcast de mañana. Carlos Sánchez, profe, ¿sabe si ha pasado algo con el tweak o la repo de Liberty Beta? Muchas gracias. Liberty Beta, bueno, primero, Liberty es un tweak que te hace el bypass de la detección del jailbreak, ¿cierto? Para que las aplicaciones no sepan cuando tú tienes el jailbreak. Y creo que es un tweak que se lanzó y luego no se actualizó más. O recibió pocas actualizaciones. Entonces, si dejó de funcionar, no es que haya dejado de funcionar el tweak, probablemente la aplicación que tú ocupas, por ejemplo, yo ocupo la de un banco, ya no me funciona y hay que esperar que aparezca otro tweet. Es así de simple. Mira, tenemos otra donación. Primero la estuvo enviando ahí Melvin Marte. Gracias, Melvin, chicos. No es... Muchas gracias, en verdad, por considerarme de esa manera. También para Kevin Y. Punto. Ahí mándame un mensaje por si tienes alguna consulta para poder atenderte. Ahí está Kevin. Hola, profe. Tal vez estoy primera vez comentando. Qué bueno que te hayas atrevido. Nunca he hecho el jailbreak a ninguno de mis dispositivos. Está en el lugar indicado. Y estoy pensando hacerlo en un iPhone 12 con 14.7.1, pero no he guardado ningún SHSH. ¿Qué puedo hacer? Primero, los SHSH no son para hacer el jailbreak. Los SHSH te sirven para subir o bajar, o es para subir, bajar o quedarte en la misma versión de iOS, aunque Apple ya no te lo permita, porque uno ya no puede instalar versiones antiguas de iOS, ¿cierto? Pero con los SHSH sí podrías. Entonces, los SHSH son para hacer este proceso de subir, bajar o mantenerte, aunque Apple no lo deje. Para eso son. Y bueno, los SHSH se ocupan con jailbreak. Entonces, lamentablemente en 14.7.1 no hay jailbreak aún para tu dispositivo, pero no te muevas, ¿de acuerdo? A iOS 14, esperar a la versión más baja de iOS siempre es lo mejor. Nosotros vamos en contra de la... Me pica la garganta. Nosotros vamos en contra de la corriente. Mientras algunos van actualizando con cada versión que va saliendo, la comunidad del jailbreak no va actualizando, se va quedando siempre en la más baja y no actualiza. Entonces, si cuando sale un jailbreak, ocupa los SHSH para subir a la versión más alta que se pueda en la cual exista el jailbreak. ¿Ya? Me pregunta acá, profe, soy de Colombia, Luis Carlos Morales, solo dice para un XS Max en 7.0. Ah, gracias, mi amor. Ah, mi esposa es la mejor. Me trajo un poquito de jugo. Era agua, gracias. Ya que me estaba picando la garganta, gracias, mi amor. You're the best. Algunos me han pedido que salgas tú, mi amor, en los videos. Quieren hacer un preguntas y respuestas, te quieren hacer preguntas del jailbreak y tú tenés que responderlas. Ella sabe bastante, ¿eh? Sabe muchas cosas. Y hay veces que ella me dice, cuando hago estas transmisiones, dice, y no te cansas de repetir siempre lo mismo, o sea, siempre le dan las mismas, hasta ella se lo sabe los consejos. Y no me canso. Yo creo que es parte de ser profesor y uno no se cansa de decir lo mismo con un buen ánimo, sin hablar mal del otro, tratarlos mal, hablarles duro, hablarles feo. La paciencia que hay que tener simplemente. Y de hecho, en estos tiempos tengo que estar aplicando tanta paciencia. Mi hijo mayor está en ese momento en el que todo te pregunta por qué. El Juanpi está con ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ay, hijo mío, y a todo le respondo por qué. ¿Ya? Así que ahí hacemos todo aquello
todavía no ha llegado al punto en el que mi hijo le digo, ya cállate, o porque sí, o porque yo lo digo. No, no, no. Está con un hambre de querer saber y uno tiene que decirle. Lo mismo acá. Si hay un hambre de querer saber del jailbreak, uno va a estar allí respondiéndoles. Me pregunta HTX para jailbreak en 14.5.1. Se viene uno muy bueno. Hay una liberación importante esta semana y es lo que vamos a hablar a continuación. Hemos llegado ya al minuto 30. Por favor, no me maten, no me maten. Voy a desactivar los comentarios en este instante. No estoy viendo lo que estoy leyendo, pero pórtense bien porque está Fernando ahí en el chat moderando. Gracias, Fernando, otra vez. Felicidades por tu Bumblebee. Ajá. Ya, vamos a ver el tema de por qué es el jailbreak decisivo para esta semana. Primero que todo, se va a dejar de firmar iOS 15.01. Eso es lo que va a ocurrir. Debido a que Apple estuvo liberando iOS 15.0.2, va a liberar iOS 15.0.2 al día en el cual se está grabando este video, mejor dicho, se está realizando esta transmisión, se está firmando todavía 15.0.1 y luego vienen varias versiones que se encuentran con color rojo, es decir, que Apple ya no te deja instalarlas de la manera tradicional, que son iOS 15.0, luego viene 14.8, después vienen todos los 14.7.x, está el 14.6, están los 14.5 o 14.5.1 y los 14.4 o 14.4.1 y 14.4.2. Ahí están todos, ¿ya? Entonces, este es el panorama actual que tenemos respecto a las versiones de iOS. Con color verde están las dos últimas solamente. ¿Y por qué es una semana crucial para el jailbreak? Porque es una de las temporadas bien en que estamos subiendo. Estamos subiendo porque se viene algo bueno para el jailbreak. Hay una liberación importante esta semana que esperemos permita tener en el corto plazo una herramienta. Pero ya se dijo que se van a liberar vulnerabilidades que van a cubrir al menos estas 5 versiones de iOS que están acá, que son 14.4.1 y 14.4.2, 14.4, 14.5 y 14.5.1 debido a que se viene un jailbreak del tipo untethered. Esto quiere decir sin ataduras, que el dispositivo se te apaga, se enciende y sigues con el jailbreak activado. ¿De acuerdo? Así que se viene para ellos y hay algunos que empiezan a perder la paciencia porque quieren estar actualizando a iOS 15 y dicen, churra, si se anunció un exploit que funciona hasta 15.01, hay algunos que están en iOS 14 con la tentación, voy a subir y voy a esperar en 15.01. Esa manito que se va ahí abajo, el menor que anda acá dando vueltas. Así que, sí, mi amor, estoy hablando desde el jailbreak. ¿Qué dijiste? A ver. Mira que está escribiendo. Espera en la versión más baja de iOS. Mira, te lo está diciendo un niño de 2 años. También está haciendo la clase. A ver dónde está para que lo vean. Ahí está, mira. ¿Qué pasó? Miren cómo me tiene la pared todo rayado. Ahí está. ¿Qué? Está haciendo la... ¿Jani lo escucháis? Mira, lo está haciendo la clase este ojo. Ya volvamos acá, ¿no? Si viene esa manito ahí abajo, ya saben de dónde viene. Ay, sí, está haciendo la clase, él también está enseñando. Me va a rayar donde yo estoy, pero hijo, ya acá la cosa se empieza a complicar porque hay gente en vivo que me está mirando. Son más de 120 personas que están ahí viendo cómo este niño se entromete en la oficina. Ya, ahora te vinieron a buscar. Te vinieron a buscar. Se me va a caer el audífono. Te vinieron a buscar. No se quiere ir, quiere hacer la clase. Él quiere estar acá también. Ya, pero tiene que partir. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, volvamos acá. Es lo que estábamos. 14.4.1. Se me empezaron a mezclar las ideas en la cabeza porque tenía este muchacho acá al lado. Y ya, vámonos con por qué la semana es decisiva. Lo primero,
La primera pregunta que te tienes que hacer, la pregunta es, ¿estoy en iOS 15? Ah, pero lo podríamos hacer como un diagrama de flujo, ¿no? Un mapa conceptual. Acá, primera pregunta. ¿Estoy en iOS 15? Hay dos opciones, sí y no, ¿cierto? Sí y no. Entonces, si la respuesta es sí, esto lo vamos a dejar por acá, el no lo vamos a colocar un poquito más acá. Ya. Si la respuesta, si estás en iOS 15 y tu respuesta es sí, bueno, entonces hay una versión de iOS que tienes que instalar. Instalar iOS 15.0.1. Esa es la que tienes que estar. Si estás en 15.0, tienes que subir a 15.01. Si estás en 15.02, tienes que bajar a 15.01. Esa es la versión para estar esperando, siempre y cuando tu respuesta sea así a la pregunta si es que estás en iOS 15. ¿Estás en iOS 15? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Instalar iOS 15.0.1. Eso es lo primero. Y cuando se instala iOS 15.0.1, bueno, va a depender. O sea, no uno lo puede, y esto ni siquiera es sin formatear. Se puede hacer sin formatear, entre paréntesis, o sea, es sin restaurar, ¿ya? Y esto obviamente esto se puede hacer solamente a través del computador, ¿de acuerdo? Solo se puede hacer a través del computador, pero yo de todas formas, churra, me faltó pizarra, hice unas flechas que son muy largas, parece. A ver, déjame colocarlo acá. Ay, ay, ay. Ah, más fácil. Le coloco acá restaurar, restaurar, y la respuesta es no, es sin restaurar. Uno va a iTunes o en iMazing o en Trade Tools y tiene que elegir la opción de actualizar. Es así. Ahora, claro, si estoy en 15.0, se entiende que voy a actualizar a 15.01, pero si estás en 15.02, también puedes ocupar la función de actualizar y va a bajar de versión de iOS sin tener que restaurar. No va a formatear tu información. ¿De acuerdo? Para lograr esto, solo se hace solo con computador. No hay otra forma de estarlo realizando. Y a pesar de que no es necesario tener que estar restaurando, no tener que estar formateando, yo de todas maneras te recomiendo siempre estar haciendo copias de seguridad. ¿De acuerdo? Copias de seguridad las tienes que tener sí o sí. Entonces, este es el panorama para todos los que se encuentran en iOS 15.01. Estamos hablando de lo decisivo que es esta semana. Apple va a dejar de firmar 15.01. Eso significa que de estar como está hoy día con color verde, va a pasar a estar con color rojo, ya no se va a poder instalar, así que hay que hacerlo cuanto antes. ¿Cuándo estaría ocurriendo esto? Tendría que ser entre lunes o martes que Apple deje de firmar esto. Probablemente lo va a hacer el lunes. El lunes hay evento de Apple, el lunes Apple podría liberar 15.1, quién sabe. Vendrían podría estar liberando actualizaciones de todos sus sistemas operativos. Entonces, el lunes 18 hay una fecha importante. ¿Cierto que está el evento de Apple, donde al parecer estarían mostrando los nuevos Mac? Entonces, yo creo que antes del lunes hay que estarlo haciendo. No sea que el lunes lance 15.1 y deje de firmar 15.01. Así que instalar 15.01 siempre y cuando estés en iOS 15. La gran mayoría de los suscriptores se encuentran en iOS 14 y les doy las gracias por aquello. Los que subieron acá y están acá, la espera va a ser más larga. Obviamente, mientras más alto estés en una versión de iOS, más hay que esperar. Y hay algunos que llevan esperando mucho tiempo, pero la alegría les viene. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa si es que no estoy en iOS 15? ¿Qué es lo que tengo que realizar? Bueno, en este caso particular, va a depender si es que estás con jailbreak o sin jailbreak. ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta se va, déjame el no, lo voy a colocar un poco más al centro porque se va a dividir en dos, ¿no? Entonces, una pregunta sería, otra siguiente pregunta sería, ¿tengo jailbreak? Ah, no, no, más abajo. Entonces, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, ¿tengo jailbreak?
Y acá vas a tener dos posibilidades, el sí y el no. Entonces, si tienes jailbreak hoy en día, significa que estás en iOS desde iOS 15, 14.0 hasta 14.3, donde hay jailbreak hoy día en iOS 14. ¿Ya? Bueno, si es que estás en iOS 13 o en iOS 12, los consejos también aplican para ti, pero hoy día como que la gran mayoría está en iOS 14 o en iOS 15. Bueno, ¿tengo jailbreak? Sí. En caso de que tengas jailbreak, la otra respuesta es que no tengas jailbreak. Está como esa ganas de decir, pero 15.01 se va a dejar de firmar. Y después yo tengo que... y hay vulnerabilidades que son compatibles con iOS 15.01, entonces van a sentir probablemente la tentación de irse a iOS 15.01 y la respuesta es, ¿puedo hacer aquello? Yo creo que hay dos posibilidades. O sea, hay algunos que van a subir a iOS 15.01 porque no quieren ocupar los SHSH, no quieren ocupar Future Restore. Y es válido si no lo quieren ocupar, pero si actualizan, créanme que se van a estar yendo a una versión de iOS que va a tener jailbreak, sí, pero va a tener jailbreak después de iOS 14. Así que si estás en iOS 14, tengas o no tengas jailbreak, por más que haya separado esto en dos preguntas, es no moverse de la versión de iOS en la que estás. No moverse y para variar, la paciencia. No moverse, paciencia. Hace unas semanas atrás, en estas transmisiones que hago los días sábados, les estuve diciendo que, o sea, les mostré una tabla comparativa, me puse a averiguar las fechas de las cuales había aparecido jailbreak, creo que desde iOS 11, 12, 13 y 14, y antes de que aparezca un jailbreak para una versión nueva de iOS como es iOS 15, van a haber jailbreaks en iOS 14. Por eso hay que quedarse acá. Pero es que está iOS 15, chiquillos, queridos míos, de los cuales yo me siento muy agradecido por todo su apoyo. Por favor, atiende al consejo y aplícalo a tu vida. Hay frases que ustedes, si ustedes son de los que ven constantemente el canal y si están suscritos, gracias, no cuesta nada darle un botón de suscribirse. Hay frases que yo siempre voy repitiendo, hay veces que me lo colocan en los comentarios, me dicen, profe, el imparciable, el de por vida, check rain. Frases que se van repitiendo. Y luego se van haciendo icónicas, ¿cierto? El sin Yori, que también es conocido. El esperar y no desesperar. El hashtag si te leo like. Hay frases que se van repitiendo siempre en este canal y a lo mejor ustedes conocen otras. Pero hay una frase que también yo repito bastante en el canal y es, por ejemplo, cuando hago el revisado de algún tweet. Siempre les digo, así como estoy en el video, me miro ahí la luz, ya estoy bien, y luego ahí. Si te gusta el jailbreak, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo, así que luego que te suscribas y actives la campanita, anda en la lista de reproducción a la que tiene por nombre Reviews y Tweaks de Reviews de aplicaciones, a la que tiene por nombre Reviews de Tweaks y aplicaciones, y aquí vas a estar encontrando un montón de otros videos como este, donde te enseño a cómo llevar tu dispositivo al futuro. Esa es una frase que se repite bastante. Hacer un viaje al futuro desbloqueando funciones prohibidas que Apple hoy día no te permite tener. Si estoy en iOS 14 y voy a hacer el jailbreak, voy a estar en el futuro comparado con iOS 15. ¿Qué importa estar en iOS 14 todavía? ¿Qué importa quedarse en iOS 14 todavía? O sea, si te gusta realmente el jailbreak o quieres profundizar en esto y quieres aprender más, es algo que tú tienes que grabarte, se tiene que transformar en una convicción en tu vida, diciendo de que qué importa quedarme en iOS 14, no me importa iOS 14, no estoy ni ahí con iOS 14, porque cuando tenga mi jailbreak voy a estar en el futuro y voy a desbloquear funciones que hoy día Apple no me deja tener de manera nativa. Así que, ¿es una semana crucial para el jailbreak? Sí. ¿Por qué es una semana crucial para el jailbreak? Bueno, no solamente porque se van a liberar las vulnerabilidades para la Untether, o porque el lunes podría salir 15.1 como es el evento de Apple, puede que no, pero si hay algo seguro que va a ocurrir durante esta semana, es que Apple deja de firmar 15.01.
Y si deja de firmar 15.01, la pregunta es, ¿estoy en iOS 15? En realidad, este directo está pensado más para aquellas personas que están en iOS 15, en esta situación, porque no tienen que estar en 15.02, tienen que bajar a 15.01 y lo pueden hacer actualizando sin tener que restaurar, se hace con el computador y háganse igual una copia de seguridad, tutoriales en la descripción. Y si están en 15.0 también tienen que instalar 15.01 y lo mismo, no es necesario restaurar, se puede actualizar, se hace solo con el computador y hazte una copia de seguridad y espera allí. ¿De acuerdo? Una vez que te quedes allí, espera, instalar y esperar, le voy a añadir acá, lo voy acá entre medio, y esperar en iOS 15.01. Y los que están en iOS 14 y se sientan tentados para subir porque saben que hay vulnerabilidades en 15.01, sabemos que iOS 15 está roto con el jailbreak. ¿De acuerdo? Si se va a poder o no solucionar aquello, la respuesta se las doy. Tienen que ver el podcast de mañana que grabamos con Z Bullo, se lo dije hace un rato. Un programador, creo que es la persona que conozco en este planeta. Hay mucha gente que sabe, pero él de los que cada vez que está en el podcast yo lo agradezco un montón. Se lo dije también a él así. Pero bueno, hay información importante en el podcast de mañana respecto a iOS 15, pero sigue siendo mucho mejor iOS 14. Por eso, tengas o no tengas jailbreak en iOS 14, no te muevas, tienes que ser paciente. Y ya que hemos estado hablando y el consejo que tienen que seguir, los dos casos, sea tu respuesta sí, ¿por dónde lo escribo? Acá. Sea tu respuesta sí o sea tu respuesta no, tienes que guardar tus SHSH. Eso es fijo. Tienes que guardarlo. Los SHSH, los blobs, tienes que guardarlos, por favor, guárdalos. ¿Y para qué me sirven los SHSH? Por eso yo puse acá con color rojo estas versiones de iOS, porque Apple no te deja instalarlos. Y los SHSH te permiten instalar versiones de iOS que no están firmadas por Apple, que Apple ya nos deja instalar. Para ocupar los SHSH necesitas jailbreak, sí, necesitas jailbreak, pero una vez teniendo esos archivos que son únicos por cada dispositivo, no te sirven el de otra persona y se pueden guardar mientras las versiones de iOS están solo con color verde. Estos ya no se pueden guardar, así que aprovecha de guardar tus SHSH. Sube o baja si es que estás en iOS 15 hasta 15.01 y si tienes o no tienes jailbreak, ahí nada más te tienes que estar quedando. ¿De acuerdo? Así que ahora nos vamos con la captura de pantalla. Yo les dije que iba a estar con la mochila. No sé cómo le dirán en sus países, pero acá en Chile le decimos mochila. En inglés creo que es el backpack. Déjame cerrar algunos bolsillos porque está todo abierto para ver que efectivamente, haciendo alusión al jailbreak, antes dejen ponérmelo acá al frente. Las tonteras que uno hace para las capturas de pantalla. Ya, ahí. Así. Ahora tenéis que tomar la captura de pantalla. Un screenshot. No cuesta nada. Vamos. Captura de pantalla. Siempre que hago eso el audífono se me cae. Gracias a mis orejas. Captura de pantalla. Ya. Y esta captura de pantalla la tienes que subir a Twitter, colocar hashtag en vivo con el profe, me etiquetas, coloca el enlace del video para darme cuenta que también estuviste acá y que otras personas también ingresen. Son más de 120 los que están conectados ahora y yo lo aprecio y lo agradezco un montón. Háganse las preguntas que están allí en el mapa mental. Ya saben lo que tienen que hacer. Es una semana decisiva. Apple cierra esa puerta y va a doler quedarse afuera. ¿Ya? Ok, vámonos entonces ahora con los comentarios. ¿Qué es lo que me dice Juan Carlos? Profe, un XS Max 7.0. ¿Pero qué 7.0? No te entiendo a qué te refieres con 7.0. En España igual se dice mochila. Gracias, Pedro Mengual. Hay gente que acá mientras yo estoy hablando están respondiéndose, ayudándose entre ustedes en el chat. Gracias. ¿Qué es lo que dice Moki? Se imagina que usted como profesor no tuviera paciencia y cuando un suscriptor le pregunte, estoy en 14.3, ¿qué hago? ¿Subo de versión? Y usted le responda, bueno, ¿tú estás menso o qué? Imagínate, ¿no? Andarlos tratando mal, ocupar términos despectivos. Para nada. Sí, el respeto y mantener la comunicación es algo que es vital hoy en día, no solamente en el mundo de YouTube y el jailbreak, sino que es una lección de vida. Déjame subir esto. Ahí estamos. Está también conectado acá, me dice Ángel, profe, ¿qué pasa para los que tienen un dispositivo A12 o tienen un superior y se encuentran en 14.8? Bueno, quedarse, está allí. Estás en iOS 14, no tengo jailbreak, no te muevas y sé paciente. ¿Ya? Está ahí. Emilio Mendoza también enviando una donación. Gracias, Emilio.
por considerarme de esa manera. Gracias por estar acá conectado desde México, lindo y querido, una tierra que si Dios quiere algún día podría conocer, no lo sé. Hey, llevamos más de 120 likes y 120 personas conectadas. Qué lindo número, 120 y 120. Está bien, gracias. Podremos llegar a los 150 likes. Hay varias personas que ven esta repetición. Si tú estás viendo la repetición, gracias. Espero que a la próxima semana pueda estar en vivo para que podamos conversar de esta manera. Y si deja, y hay varios que también dejan el like después que están viendo la repetición. Gracias en verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me dice Ale Ortiz? En iOS 7 el XS Max no tiene sentido, pues si el XS Max creo que llegaron con iOS 12, ¿no? Es un A12, llegaron con iOS 12. Acuérdense de esa relación. Los iPhone 13 son procesador A15 y llegan con iOS 15. Profe, estoy en el futuro con mi iPhone 12 Pro Max. Exacto, es lo mismo. Venga a Guadalajara, en México. Aquí tiene casa y estudio para... Gracias, Alejandro Barrera. Siempre te veo también conectado aquí en el chat. Hay gente muy amable, en verdad. Que uno se siente raro cuando vienen esas manifestaciones de cariño. Como les contaba, como estamos en la semana del Día del Profesor en, en Chile. Eh, gracias, en verdad. Una linda semana. De hecho, recuerdo que una confesión personal, el primer día que entré a trabajar, cuando salí de la universidad, mi primer día fue un día del profesor. Imagínate, cada vez que hay un día del profesor, es un aniversario más de cuántos años yo llevo trabajando como docente. Yo salí de la universidad en 2008, 2018, 19, 20, 21, van 13 años. 13 años trabajando y de profesor, y han pasado muchas historias como ocurre en cualquier otro trabajo que en el cual uno había estado muchos años. Y recuerdo que llegué a la escuela, al colegio donde yo hacía las clases, y había toda una ceremonia, como una celebración por el Día del Profesor, y estaban todos los profesores sentados en unas sillas especiales, como todos los estudiantes les aplaudían. Y ese fue mi primer día de clases, el Día del Profesor. No había hecho una clase en ese colegio, ningún estudiante me conocía, ningún profesor me conocía, y estaba yo sentado recibiendo honores. Fue gracioso, es una anécdota hoy en día en mi vida, pero ese día fue muy loco saber de que me estaban felicitando y en realidad nunca había hecho una clase como un profesor ya titulado de la universidad, pero fue muy gracioso. Lo recuerdo con mucho cariño y se los comparto a ustedes que se quedan hasta el final. Así que en eso estamos. ¿Qué es lo que dice acá? El nombrecito de usuario. Imagínate cuando inicié sesión. Si tengo un Apple Watch desvinculado en punto 6, ¿debería subir a 15.01 para vincularlo o esperar el jailbreak y una update de leguismo con leguismo? O sea, va a depender de cuánto quiere ocupar el reloj. Y lo del reloj hay que estar claro uno, que si me voy a comprar el reloj o me lo van a regalar, para ver dificultades con este tema de las donaciones. Emilio Mendoza con otra donación más. Hey, Emilio, gracias en verdad. Gracias en verdad por estar acá. México es el país que tiene más visitas. México es Jailbreaker, totalmente Jailbreaker. Y gracias por estar acá, Emilio. Saludos desde Bogotá también para Diego Dramer. Hello. Profe, ¿y usted qué es especialista en matemática o historia? Matemática, posting. Posting. En matemática me especializo. Trabajo con estudiantes que tienen 12, 13 y 14 años. Que es como los primeros años de secundaria. Son los primeros 2 años de secundaria. Profe, buen día. Tengo iOS 14.7.1 y puedo hacer el jailbreak con Checkra1. Sí, Daniel, si tienes un iPhone 10 o inferior es compatible tu dispositivo y el tutorial está en la descripción. Pero el equipo soporta solo 14.5.1 y no .6. Ah, ¿en serio? Ah, entonces a hablar con el desarrollador. O sea, si ya entraste al Patreon, entonces decirle a él qué pasa. O sea, ¿lo va a actualizar o no? Se le puede estar consultando. Pedro Mengual dice, estoy en A12, 14.2 y sigo sin subir. Esa es la actitud. Lo mismo que está haciendo acá. Tiene jailbreak en iOS 14, no te muevas, espera y guarda los SHSH para que luego que aparezca el jailbreak en iOS 15 puedas subir de tu 14.2 hasta 15.01. ¿Ya? Feliz día al profesor. Gracias, Emilio Mendoza. Gracias por tu saludo. Quiero que dice Julio, oiga, profe, y en sus clases sus alumnos le preguntan sobre el jailbreak. Algunos en realidad, no son muchos. Te preguntan, por ejemplo, sobre el canal. Profe, tiene un canal y de qué habla del jailbreak. ¿Y qué es eso? No, hackear el iPhone. ¿Te hackea iPhone? Si es para hacer cosas que Apple no te deja hacer, mire, le muestro el teléfono. Entonces quedan así. Más hablamos del Minecraft en realidad con mis estudiantes en los tiempos libres, en el patio, en el recreo, mientras estamos descansando entre una clase y otra. Me conoce también por aquello, porque me gusta Minecraft. De hecho, hoy día fue la Minecon,
Así como está la conferencia de Apple para desarrolladores, está la conferencia del Minecraft. Con las novedades, vi que iban a aparecer unos nuevos mobs. Había que votar, no sé si había que votar en vivo, se puede votar ahora. Quiero votar por hay uno que se llama, no sé qué, va dentro de las cuevas, que están oscuras y si hay algún mob hostil, te va a avisar antes. Así que ese es el que quiero votar por él. Así que Minecraft, GG. ¿Qué es lo que dice Elías? Elías Ramírez, tengo un iPhone 11 en la pantalla de hola en 14.3. ¿Qué hago? Regresarlo al dueño. ¿Por qué decidió ser profesor? Creo que primero cuando entré a la universidad, Noé, no tenía planeado ser profesor en realidad, como que entré a estudiar como para probar, así como, pero estando dentro de la universidad, mientras uno hace prácticas, íbamos a hacer clases, me ofrecía con mis compañeros de la universidad, íbamos a varios colegios y le decíamos a los principales, a los directores, ¿quieren que le hagamos clases a sus estudiantes los días sábados para reforzarles, ayudarles, que puedan aclarar cualquier duda? Nos decían que sí siempre, o sea, ¿quién se va a negar a un reforzamiento gratis? Y nos servía a nosotros para experiencia. Y ahí fue que descubrí que era mi vocación el enseñar. Me encantó. De ahí no más. No me voy. Yo me estoy preparando en el LUMSE, en pedagogía en matemática. Mira, posting. Igual que yo estudié pedagogía en matemática y computación. De ahí viene el gusto de la computación. Pero lo que me enseñaron en computación, yo estudié desde el año 2003 al 2008. 5 años que dura la carrera. Y bueno, reprobé una asignatura y me demoré 5 y medio. Me demoré un semestre más. Tampoco es tan terrible, creo. Gracias a Dios pude aprobar. Si no, me habría demorado mucho más años. Em, y claro, la programación, la computación que había en esos años es muy distinto a la de ahora. Diego Rosales, me estoy por ir, quedan 3 minutos. En la hora yo corto acá y tengo que ir a almorzar, no alcanzo a ir a almorzar. Profesor, un niño creando videojuegos. Ah, te cambiaste el nombre, Peppercraft. Ok, me acuerdo de tu nombre de usuario, que era un poco extraño. Ya te reconocí ya, Pepper, dale, no hay problema. ¿A qué más tenemos por acá? Es duro la carrera en Chile. Mira, mientras sea matemática, yo creo que te van a enseñar. A mí me enseñaban muchas cosas que a veces, el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué un número multiplicado por cero es cero? ¿Por qué no se puede dividir un número en cero? ¿Por qué, no sé, pues el área del triángulo es base por altura, la mitad de la base por la altura? Demostrar el teorema de Pitágoras. O sea, eran muchas demostraciones, el saber el porqué de las fórmulas matemáticas hacía doler la cabeza, pero abría tu mente en varios aspectos. ¿Qué es lo que me dice acá? Profe, saludos desde Chicago, Illinois. Pregunta, ¿por qué los iPhone con jailbreak se calientan? No debiese ser en realidad. El jailbreak no provoca alzas de temperatura, a veces las cosas que uno le instala y desde a dónde las instala, desde qué tiendas, desde qué repos lo hace, es que de repente se nota esa anomalía. ¿Ya? Oye, ¿podemos llegar a los 150 likes? ¿Me cumplen ese deseo, por favor? Ya, antes de cortar, nos está quedando 90 segundos. Estoy estresado con geometría euclidiana. Yo reprobé, fue la que reprobé, geometría euclidiana. Pero después hoy en día me encanta geometría. Luego venía geometría del espacio, que es la geometría tridimensional. ¿Ya? ¿Con qué guardo los SH con TS Saber? Sí, dale con TS Saber. Tutorial está en la descripción. Saludos desde Rusia, Moscú. Dale, Jorge Zúñiga. También saludos hasta allá. Eh, está Kevin, profe, saludos. Esperando el 14.6. Exacto, esa es la actitud. Esperando y no desesperando. Puedes hacer 10 minutos más de directo XD, es que me están esperando. O sea, no sé, creo que mi familia ya almorzó o yo no he almorzado, tengo hambre. Son las 4 de la tarde en Chile y no he almorzado. Lo siento. Profe, ¿alguna noticia de Check Sí hay noticias de Check ve el podcast de mañana. Vean y el sorteo. 3 tweets muy buenos. Así que vayan al sorteo. Quiero que tú te ganes el sorteo. Tú que estás en el directo viendo la hora, me encantaría que sean solo ustedes. Así que vayan a hacerlo. Profe, estoy esperando, dice papercrafting.7. Dale, quédate ahí nada más. Saludos desde España. Los SH los guardo en el iPhone o en el computador. Mira, los tutoriales que yo tengo son para hacerlo en el computador o en el iPhone. Hay veces que lo puedes guardar como un archivo dentro del iPhone, pero hay veces que las páginas que yo recomiendo quedan en una nube que es gratuita y no tienes que ni siquiera registrarte, queda como el vínculo con tu dispositivo y ya está listo. ¿Qué me dice Pitu? Profe, ¿cuál es el peligro de que un usuario con jailbreak pueda usar una aplicación bancaria? De que accedan a tus datos bancarios en realidad, pero para que accedan a aquello, no sé, pues yo tienes que tener guardada como la contraseña
y va a depender de tu banco qué medidas de seguridad tiene después de colocar la contraseña, porque luego vienen códigos que llegan al teléfono o de manera física tienen una tarjeta o con un llavero donde van llegando códigos o con Google Configurator. Depende de lo que hace después el banco que tiene tu contraseña, eso. ¿En qué estación están? En Chile estamos en primavera. Ahora en diciembre, enero y febrero es el verano. ¿Ya? Ya pues muchachos, ahora sí, he quedado ignorado, ya van dos. Dale Daniel Domínguez, Dariel, dímelo Dariel. Ya, quedémonos 10 minutos más, me pidieron 10 minutos más, quedémonos 10 minutos más. Y se empieza a ir la gente, pues ese es el tema. Bueno, sigamos con los que estamos, ¿qué le vamos a hacer? Ya, 10 minutos más y me voy. Aquí entramos en otoño. Ándale Pedro, a abrigarse entonces, también tengo hambre. Dale Alejandro Barrera, disfruta tu almuerzo. De hecho, mi esposa cocinó unos fideos que son de espinaca. Son fideos verdes, ay, me gustan. Me gusta esa pasta verde. ¿Se puede hacer jailbreak en Safari en 14.8 GC? No, no se puede, pero no te muevas de donde estás. Sigue con los consejos ahí atrás. Pasamos los 150 de... Dale, Lucas Serrano, no me había dado cuenta. Genial. Buena onda. Profe, va a venir a Colombia. Me encantaría conocer todos los países de ustedes, si Dios lo permite, quizás en un futuro, al menos las vacaciones que están planeadas para fin de año, diciembre y enero. Diciembre y enero. Bueno, es unos días de diciembre, no todo diciembre. También unos días de enero. Es como un mes que voy a estar afuera. Y en esas vacaciones no son acá en Chile. Es que ver a mis papás, mi hijo menor, el que recién estaba escribiendo acá, el Matías, que tiene 2 años, mis papás no le conocen. Le conocen por foto, por video o por videollamada y no en persona, no. Así que es uno de los motivos de estar con ellos. No los veo desde el 2019 físicamente a mis papás y se extraña. Así que si estás con tus papás, anda, abrázales, dales un beso, diles que le amas, ¿ya? Desde México, profe, que me saluda acá, John Rarezas. Hoy tuve suerte de estar en vivo. Gracias por mantenernos al día. De nada. Vale la pena, chiquillos. Ustedes saben que, bueno, con los dos niños que tengo, el único horario que tengo para grabar es de madrugada. El Matías enseñando que no suena yo es 15, así es vivo, Fernando. Y grabo de madrugada. Hay días que me acuesto. O sea, el promedio de que yo me voy a dormir son las 3 de la mañana, a veces las 4. Y cuando despierto en la mañana y veo cómo le está yendo al video y los likes, uno dice, oh, valió la pena madrugar. Entonces mantenerles informados, pero también cansa tantos días así. Por eso vienen las vacaciones que van a haber videos, sí. No creo que vaya a haber video diario. A lo mejor, quién sabe, quién sabe. Me emocionó el live de Minecraft. No lo he visto, Peppercraft, pero seguramente voy a ver los resúmenes ahí con Bobby Craft. Mucho éxito en su vida, Ángel Munguía. Gracias por tanto apoyo y tanta información y por supuesto por la paciencia. Ahí vamos a estar. Estos comentarios, Ángel, son combustible para el corazón, para continuar. Profe, véngase a las playas de Uruguay. Hey, Rodolfo, yo viví en Uruguay 2002. Antes de entrar a la universidad vivía allí un año y viví en Montevideo, en un edificio, no me acuerdo cómo se llamaba el edificio, pero quedaba frente a la playa Positos. Y Montevideo lo llevo y todo Uruguay en mi corazón. Me encanta. Siento que cierro los ojos y me encuentro en Montevideo, podría caminar, transitar por Montevideo y no me perdería. Bueno, muchas cosas han cambiado seguramente, ha pasado más de 20 años, pero me encanta Montevideo. Piriápolis, Punta del Este, cómo no. Punta del Este iba bien seguido. Tenía personas que conocía ya que tenían un departamento en Punta del Este, entonces íbamos casi todas las semanas a Punta del Este. Eh, En Guay dice, sí, es verano en Chile. Diciembre es verano, Pedro Mengual. Lucas Boyero. Ah, no, entró Lucas, loco. Me tengo que quedar una hora más. Entró Lucas. Entró Lucas, perdón, tengo que tapar. Llegó Lucas. Lucas, no veas. Lucas. Lucas, un abrazo grande. Que estés bien. Alejandro Barrera. Saludos también para ti. Eh, ¿Qué otros comentarios tenemos por acá? Está Rubén también Méndez enviando saludos desde Puerto Rico. Marco Garita. Gracias, Marco, por estar acá. Twix y Yellow para el Apple TV, profe, ¿debería realizar algún video? Sí, vamos a hacer algo para el Apple TV, lo tengo prometido hace rato, ya va a venir. Yo creo que cuando salga de vacaciones de mi trabajo, voy a tener unos días para hacerlo, o cuando se venga un feriado. Vamos a probarlo, ¿ya? Aunque en todo caso, ahí, si le surge el video con el Apple TV, ustedes pueden ver
Acá en YouTube ya hay varios tutoriales, varias personas haciéndolo, pero de ahí a mostrar tweaks en Apple TV, tú puedes tener como los canales premium, los puedes tener como gratis. Eso va a ser algo que no voy a mostrar, porque chao, chao video, me lo van a tumbar de una. ¿No? Te lo reportan y esos videos caen de inmediato. Profe, hay del cero dividido entre cero no daría... Sí, de hecho hay una demostración. Bueno, si tú le preguntas a Siri cuánto es cero entre cero, te da toda una respuesta. Pero cuando tú divides entre cero hay errores matemáticos, como por ejemplo, hay una demostración que yo sé que te queda que el número 2 es igual a uno. O sea, llegas a incongruencias cuando divides en cero. Profe, me ignoró 2 veces, pero más lo quiero. Pero Dariel Domínguez dije, mándame la respuesta, mándame la pregunta, acá estoy. ¿Vas a comprar los MacBook Pro? Sí, Antonio Rivas, sí, planeo hacerlo. Planeo vender el mío. Ustedes saben que el mes de julio estuvo todo julio en reparación. Le cambiaron la batería y se fue y me reemplazaron el teclado, el touch bar y quedó un equipo nuevo. Así que se va a vender, si Dios quiere, para conseguir seguramente lo que va a mostrar Apple el lunes. Yo voy por ese computador. Me interesa más el computador que el nuevo Apple. Y Matías, profe, saludos en vacaciones, lo esperamos en el asado. Matías, te quiero mucho, gracias por estar acá, te pasaste, gracias por saludar. Y Argentina, pero claro, con mucho cariño. Ay, Lucas, ¿te imagináis? ¿Tiene Face ID? Sería espectacular que Apple haga algo así, oh, por fin. De hecho, estaban hablando de que se venía con puertos USB o con lectora de tarjeta SD, un puerto HDMI. Sería espectacular. O sea, ya el Touch ID es bacán en los Mac. Imagínate con Face ID. O sea, los que han probado el Face ID de Apple saben que es muy bueno y está genial. ¿Qué otro comentario tenemos por acá? Darío, también saludos para ti. Profe, no tengo una máquina de escribir con pantalla. No te preocupes. Profe, vaya a tener... está en portugués esto. Profesor, vai ter o mesmo jabber do 14.6 para iPhone 3, iPhone 11. Eh, si se viene para 14.6, Alexandro Maciel se viene. De hecho, se piensa que con el Anteter que tendríamos hasta 15 a 14.5.1, en 14.6 se alcanza a ver, no, no se alcanza a ver, que en 14.6 tengamos un semi-Anteter, como lo es hoy día Ancover y Taurin. ¿Ya? Debería estar llegando también un jailbreak de ese estilo. El profe bilingüe, imagínate cuando habla inglés. Trilingüe. Tengo los SH guardados, dice Dariel, de 15.01. Estoy en 14.7 Pro Max. Está bien. Quédate ahí nada más, Dariel. Lo que mencioné es que cuando aparezca el jailbreak para tu 14.7.1 y luego a futuro, cuando aparezca un jailbreak para iOS 15, vas a poder subir a 15.01 ocupando los SH. Así que quédate ahí nada más y espera, porque siempre la versión más baja, una iOS 14, va a ser mejor que una iOS 15. Yo sigo esperando ese checkra con Face ID y todo, no sé. De hecho, estuvimos hablando, Lucas, con Z Bullo, que hace bypass de iCloud, y estuvimos hablando porque hace un año nos reunimos a hablar de esto y seguimos hablando y ahí no se pierdan el podcast. Está muy bueno. Hoy día lo tengo que editar, dura menos de 30 minutos, debe durar 28, 29. Después de editar yo corto unas cosas, eh, los vacíos en blanco, de repente cosas que ocurren cuando uno está grabando, tiene que editar. ¿Ya? Profe, me dice Jorge Serrano, profe, son jailbreak, no puedo guardar. No, puedes guardar los SH sin jailbreak y tu información del dispositivo es seguro, ni siquiera tocas tu dispositivo. Por eso, vea los tutoriales que están en la descripción. Matías, profe, ya vendí mi dispositivo. Ahora esperar que muchas. ¿Vais viajando, Matías, o no? Si vais viajando, churra, ¿por qué no vivo en Argentina? Saludos, profe, una pregunta. ¿Cuándo va a llegar Ancover para 12.5.5? Estoy en 12.5.4. No te pierdes nada en 12.5.4. O sea, si no estás en 12.5.5 no te pierdes de nada. ¿De acuerdo? Pero al menos Taurín, no. Quimera ya está en 12.5.5, pero no subas, quédate en 12.5.4. Loco, si lo único que parcharon en 12.5.5 fue esta del spyware, del Pegasus, que tú eres una de las personas que se van a meter a ver tu información privada, ¿crees tú? ¿Eres algún político, influencer, entre periodista, deportista famoso? Dariel dice, el mejor, y mi mujer diciendo que me estaba ignorando, jajaja. No, porque ahí le voy a poner la mano. No, Dariel, no le haga eso a su esposa. No le haga eso, que Dariel son tantos mensajes los que aparecen que no es nada personal contra nadie. ¿Ya?
Imagínate, somos 100 personas y 160 likes. Y ahora sí, ya pasaron esos 10 minutos. Chiquillos, un abrazo grande, los quiero mucho. Gracias por siempre estar ahí apoyando, viendo los videos. Gánate tú, por favor, el sorteo, la captura de pantalla, que puede ser una captura de pantalla de cualquier momento del video, no tiene por qué ser de aquella que dije, captura de pantalla. O sea, háganlo, ¿de acuerdo? Así que, profe, en nombre de todos los suscriptores fieles, les deseamos felices vacaciones. Gracias, Ángel. Se vienen ya en diciembre y hay una parte de mí que se quiere desconectar por completo del canal. Y hay otra que no. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a buscar un equilibrio ante eso. ¿Ya? Así que sería todo por esta ocasión. Se despide, como siempre, el profe Juan Antonio. Atentos al podcast mañana. Los sorteos. El Anteter la próxima semana. Esos exploits que, esperemos que podamos tener pronto la herramienta. ¿Ya? Chao, chao. Nos vemos mañana.